Que Dios los bendiga a todos los que van a ver esa transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos, las causas de atraer a los demonios. Esta es la tercera parte de este estudio y les estamos demostrando con la Biblia qué es lo que dice Dios en su palabra, en la Biblia, por qué las personas atraen demonios a sus vidas. Desde la serie anterior, la psicología, la psiquiatría contra la Biblia, vimos que la ciencia describe los comportamientos de los seres humanos, como por ejemplo la paranoia, la esquizofrenia, la psicosis o bipolares. De acuerdo a los científicos, ellos dicen que es una enfermedad mental, que es algo que está mal en la mente y por eso esas personas se comportan así. Pero la Biblia nos dice la verdad y la Biblia le llama demonios. No es que estén mal de sus mentes, porque el problema del ser humano no está en la mente, en la psique, sino en el espíritu. Y ya lo expliqué por qué el Señor Jesús, cuando entró al escenario, empezó a librar, a ser libres, a liberar a todos los endemoniados. No los mandó al psicólogo ni al psiquiatra, simplemente él atacó la raíz del mal, del centro, que es el espíritu. Y empezó a raer, a sacarle a los demonios a las personas, porque no estaban enfermos de sus mentes. Pero hoy en día, eso es lo que dice la ciencia. Y nosotros como cristianos le vamos a creer a la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Esta es la tercera parte de este estudio y vimos, en la primera parte vimos que las causas de atraer a los demonios es la idolatría. Y que por eso Dios en Éxodo 24 y 5, donde le decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres hasta la cuarta generación. Vimos que por causa de la idolatría, nosotros también hoy en día veníamos arrastrando una maldición de nuestros ancestros que no sabíamos qué cosas hicieron, si fueron brujos, si fueron idólatras, ¿verdad? Adoraron la Santa Muerte, etcétera, etcétera, muchas cosas. Muy bien. Y ahorita que estamos terminando esta serie, que una de las causas de atraer a los demonios es la idolatría y el ocultismo. Dentro del ocultismo, vamos a ver qué cosa es ocultismo, ya lo expliqué un poquito, pero lo vamos a ver en la Biblia. Dice en Deuteronomio 4:15 y 16, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. O sea, aquí Moisés les está diciendo, ustedes no vieron ninguna figura, ninguna forma de hombre, ninguna forma de mujer, cuando Jehová les hablaba en la columna de fuego en el desierto o en la columna de nube, porque Dios es espíritu. Para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. ¿Qué quiere decir esto? Que no se hagan imágenes de forma de hombre o de mujer. Una virgen, porque es una mujer, un santo, porque es un varón, un hombre, San Anselmo, San Francisco, San Martín, San Judas, San Bartolomé y San Sebastián, que es la fiesta grande ahorita, que es un apache. Hágame el favor, ir a adorar un apache con una fiesta pagana de homosexualismo, libertinaje. Así está el mundo. Pero es la fiesta grande. Sí, grande, pero en paganismo. Es la fiesta más grande en paganismo. Y así estábamos nosotros, cegados, ciegos espiritualmente por no leer la Biblia.
Por eso, si tú tienes el Espíritu Santo, estás empezando a discernir, entenderlo en tu espíritu de que Dios tiene la razón. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirle? ¿Obedecerle? ¿O vas a seguir con las tradiciones, mitos, ritos de la religión antigua que traíamos arrastrando? Muy bien. Vemos aquí que Dios estaba mandando. Y leímos en Deuteronomio que había que destruir, porque el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán y era una ciudad pagana. Que cuando hablamos de pagano o paganismo, ¿qué quiere decir? Que se dedican a adorar a dioses falsos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entramos al tema del ocultismo, que empezamos a ver la semana pasada con el tema de la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, que es el mismo Satanás disfrazado como un ángel de luz. ¿Dónde vimos? Ya expliqué, ¿se acuerda que la semana pasada vimos el trasfondo de la palabra muerte? ¿Qué significa muerte? Es la separación del alma del cuerpo. Esa es la palabra muerte físicamente. Pero en la Biblia, la palabra muerte significa la separación eterna de Dios. O sea que el hombre que nunca se arrepintió, que nunca nació de nuevo, que no obedeció lo que decía la Biblia y le llegó la muerte, se va al infierno y ahí va a quedar totalmente separado de Dios eternamente. Mientras que los salvos estaremos con Cristo por toda la eternidad, con Él reinando. Y los pecadores que no se arrepintieron, excluidos en el lago de fuego, quemándose por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Esa es la muerte en la Biblia, la muerte espiritual. Muy bien. Miren, vimos el tema de la Santa Muerte, donde la semana pasada explicamos el trasfondo, el contexto, ¿verdad? De que el ídolo de la Santa Muerte es una potestad muy, muy grande. Recuerde que le he explicado que Satanás es el general, es el comandante en jefe. Y los demonios, cada demonio tiene una actividad. Está encargado de cada actividad, por así decirlo, en los seres humanos. Por ejemplo, hay un demonio que controla la pornografía. Por eso, si tú miras pornografía, estás atrayendo demonio. Y ese demonio, sin darte cuenta, te va a estar seduciendo y vas a estar más clavado. ¿Por qué creen que salen los perversos después que quieren violar a mujeres, niños y niños? ¿De dónde vino el trasfondo de tanta pornografía? Ted Bundy, hay un testimonio, era hijo de padres presbiterianos, cristianos. Ted Bundy lo mandaron a la silla eléctrica en Estados Unidos porque mató a muchas mujeres para violarlas. Y Ted Bundy, un día antes de su ejecución, llegó un psicólogo cristiano en ese tiempo, ya el doctor Dobson, y lo entrevistó y le dijo por qué había llegado a ese punto de tanta pornografía en su vida. Porque él dijo, es que yo comencé con una revista que encontré de mis padres o de mi padre que la tenía guardada por ahí bajo el colchón. Y yo un día la encontré y cuando estaba chamaco, ahí empecé.
Y de eso me fui saltando. En ese tiempo no estaban tan crudos los videos. Hoy millones de páginas en internet de tanta pornografía. Y Ted Bundy empezó a traer demonios. ¿Qué es lo que le hacía a Ted Bundy o le provocaba? Que él le gustaba una mujer, no le enamoraba ni nada, la iba siguiendo, como dicen, la cazaba, la mataba y ya muerta las violaba. Imagínense. Fueron muchas y cuando lo descubren, de una vez a la silla eléctrica. Estados Unidos así condena a las personas de un alto grado. ¿Y qué pasó? La persona que lo visitó, este doctor, le dijo que si se arrepentía. Y le dijo, yo ya me arrepentí. Y yo sé que el mundo no me va a creer. No me va a creer porque yo ya me arrepentí y le pedí perdón a Dios. Y solo Dios sabe mi corazón. Y si yo me he arrepentido, voy a estar en la presencia de Dios. Y es cierto, hay perdón en la sangre de Cristo. Si Ted Bundy se arrepintió, acuérdense de esta prédica, lo vamos a ver en el día del arrebatamiento. Porque al otro día lo ejecutaron. Sí se arrepintió. Es como dicen que el Chapo aceptó a Cristo allá en la cárcel. ¿Y cómo es posible? No lo merece. ¿Cómo que no lo merece? Solo Dios conoce el corazón y Dios quiera que así sea. No, es que no puede ser, ha hecho tanta maldad. No, Él sí merece la muerte, Él sí merece el castigo eterno. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué acaso por nuestra chula cara nos iban a perdonar? También hicimos lo malo. Estábamos en la misma condición porque pecado es pecado. Nosotros no pecamos en cierto grado. Estábamos pecando de alguna otra manera. Este hombre igual ha pecado en su vida, ha destruido vidas. Pero si en verdad se arrepiente y si ya le dieron cadena perpetua, aquí se muere en su celda y aquí sube. Porque la salvación es por gracia, es un regalo para todo aquel que se arrepiente. Por eso el tiempo lo va a decir. Como Ted Bundy, son dos personas, como dijo, ya veremos si los vemos en el cielo. Dios quiera que sí, porque eso es lo que desea Cristo, que las personas se salven, se arrepientan. Es lo que desea Dios, te ama tanto, que desea que tú te salves, que no estés viniendo y escuchas, te entra aquí y te salga aquí y no haya fruto en tu vida. Tienes que arrepentirte de todo corazón. ¿Qué significa arrepentimiento? Es salir de un punto, vas en camino a la muerte espiritual, al infierno, pero en el momento que tú escuchas la predicación de la palabra, te haces un alto a tu vida, dejas de hacer lo malo. Aquí me habló Dios, dejo de hacer lo malo, pero no me quedo aquí, sino que me regreso a Dios, a seguir sus mandamientos, hacer lo que Él dice. Ese es el verdadero arrepentimiento. Muchas personas hoy en día ya no fumo, ya no tomo, ya no hago daño a nadie, se quedaron aquí. Ya dejé las mujeres, pero no se vuelven a Dios. Y piensan que por estar en este estado, le llaman ellos ser buenas personas, se van a salvar. Y no es así. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Dios te ha hablado muchas veces, te tienes que arrepentir. En cualquier área de tu vida. No solo en la idolatría, en el ocultismo y cosas. En todas las áreas de tu vida, tú te tienes que arrepentir y volverte a Dios. No puedes seguir así, en ese estado. ¿Por qué? Porque las consecuencias vienen y van a venir más graves porque tú ya conociste la verdad. ¿Ok? Bueno. Esta imagen, este ídolo de la Santa Muerte que vimos la semana pasada, que ya le expliqué que es un demonio, una potestad, porque la Biblia nos muestra que va a ser echado, ¿dónde? En el lago de fuego. Y la muerte, dice Apocalipsis 20:14, nada más,
para retomar tantito, Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué la muerte y el Hades son dos cosas? La muerte y el Hades. La muerte es una potestad que tiene que ser castigada eternamente, porque el diablo, cuando el hombre murió, cuando Adán y Eva murieron espiritualmente, ¿cuándo murieron espiritualmente Adán y Eva? Cuando ellos pecaron contra Dios. ¿Qué les dijo Dios? De este árbol comerás, pero de los demás no, porque el día que lo hicieres morirás. Iban a morir y murieron espiritualmente, se separaron de Dios. Y nosotros, de ahí en adelante, nacemos vivos físicamente, pero separados, muertos espiritualmente. Efesios 2:1, y Él los dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos resucitó espiritualmente en el momento que tú te conviertes, te resucita espiritualmente, te da la vida eterna porque estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Ok, muy bien. Entonces, la Biblia dice que la muerte va a ser echado al lago de fuego. Porque en la otra vida, o sea, en ya cuando pasemos a la eternidad, miren, tú y yo, antes de pasar esto, para que quede más claro estos puntos, tú y yo tenemos ya la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Eso es lo que Cristo nos dio en el momento que nos convertimos. Que nunca más moriremos espiritualmente. Que tú y yo nunca más, de los nunca, quedaremos separados de Dios. Ahora, que vamos a morir físicamente, sí, si Cristo aún no ha venido por nosotros. Si Cristo viene en cualquier momento, no conoceremos la muerte porque seremos arrebatados al cielo. Pero si no viene durante unos años y morimos de viejos, de viejitos o de enfermos o cualquier cosa que permita a Dios que nos pase, ok, morimos físicamente, pero vamos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Espiritualmente ya nos resucitó. Todo aquel que cree en mí, aunque muerto esté, volverá a vivir. Juan 11:25. Esa es la promesa que dio Jesucristo para todo aquel que en Él cree. Muy bien. Entonces, después, si morimos ahorita físicamente, ascendemos al cielo, subimos allá al paraíso que fue llevado allá al tercer cielo, a esperar la resurrección de los muertos. Todo eso viene más adelante. Y cuando resuciten los muertos en Cristo, entonces ahí les van a dar un cuerpo nuevo, glorificado, van a resucitar físicamente, resucitaremos físicamente, no espiritualmente, para entrar al reino milenial, reinar con Jesús en esta tierra, lo voy a explicar más adelante, por 1000 años. Y esos 1000 años tú y yo nunca más vamos a morir físicamente. ¿Por qué? Porque la iglesia que se vaya en el arrebatamiento, en el momento del rapto nos darán el cuerpo glorificado y ahí tendremos el cuerpo que recibió el Señor Jesús después de resucitar. Y nunca más volveremos a morir físicamente. Entonces, cuando entremos a reinar con Cristo al reino milenial, la iglesia, nosotros, no moriremos. Durante 1000 años jamás nos enfermaremos, ya no nos enfermaremos. Con el cuerpo glorificado, tú no vas a enfermarte ni achaques, ni enfermedades, ni diabetes, ni presión alta, ni cáncer, ni sida, nada de eso, ni arrugas, ni canas. Se acabaron las especialidades médicas, ya no será necesario para la iglesia, porque tú y yo tendremos un cuerpo glorificado y rejuvenecido. Los que mueran después de los 33 años los van a resucitar a los 33. Por eso, los que ya estamos después de 50, nos van a dar un cuerpo glorificado como de 33 años por el cuerpo del Señor Jesús que murió a la edad perfecta. Ok. Todo esto está en las bases bíblicas. Nomás estoy poniendo un ejemplo. Muy bien. Entonces, durante 1000 años la iglesia va a disfrutar vacaciones pagadas. Todo lo que no pudiste viajar, no conociste Cancún, la Riviera Maya, etcétera, etcétera, porque no pudiste. Pero fuiste fiel al Señor.
en todos los aspectos. Ahí durante 1000 años vas a poder disfrutar del mundo que quede, porque va a cambiar el sistema geográfico, la geografía del globo terráqueo va a cambiar después de la gran tribulación. Ya no quedará el mapa como está así, porque por causa de que hubo un desorden, Génesis 1 y 2, se separaron los continentes. Y si tú los ves, están como rompecabezas. ¿Ok? Todo eso va a cambiar cuando regrese Jesús en su segunda venida. Entraremos al reino milenial y después pasaremos a la eternidad. Cuando terminen los 1000 años, el fin del mundo se lleva a cabo, la destrucción del globo terráqueo y el juicio final para los que se perdieron, para los que se fueron al infierno, después los resucitan, después pasarán al lago de fuego, su sentencia definitiva, como la silla eléctrica. Entonces, después de que ellos sean condenados, y dice en la Biblia que la iglesia estará de jurado viendo ese escenario, pasamos a la eternidad. Porque el mundo, el globo terráqueo en sí, la Tierra, el planeta Tierra ya no existirá. Bajará una nueva ciudad del tercer cielo que se llama la Nueva Jerusalén. Y por eso, dice ahí en Apocalipsis, se lo vuelvo a citar nada más, 21:4, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Las cosas que estamos viviendo ahorita, esta vida. La iglesia ya no morirá nunca más físicamente después del rapto. Nunca. Y la muerte será quitada, y por eso cuando pasemos al estado eterno nadie va a morir. Durante el milenio sí habrá muertes. ¿De quiénes? De los sobrevivientes a la gran tribulación, no de la iglesia es aparte. De los sobrevivientes de la gran tribulación, sus descendientes de ellos, si se conviertan al Señor Jesús en su segunda venida, entrarán a reinar al reino milenial junto con la iglesia, pero ellos no van a tener cuerpo glorificado, van a seguir teniendo el cuerpo que tenemos nosotros. Y por eso en el milenio sí habrá muerte física, pero para los sobrevivientes de la gran tribulación, nosotros ya no. Nunca más habrá muerte para nosotros. Ellos sí. Y va a haber rebeliones. Todo eso lo vamos a aplicar con lupa a la luz de la Biblia. Pero ellos sí van a morir. Y nosotros ya no. Y el estado eterno que está hablando 21:4, Apocalipsis 21:4, ya está hablando cuando pasemos a la eternidad. Ya no habrá muerte, nadie más morirá. Porque Dios, con la gran tribulación, con los juicios apocalípticos de 7 años, va a ser una depuración, totalmente, de la gente que se rebeló contra Él. Aún de algunos que se decían ser cristianos, entre comillas. Aún todavía de algunos que se dicen ser cristianos y se quedan en la tribulación, algunos de ellos van a recibir la marca de la bestia, se van a dejar marcar por la presión que va a haber. Porque nunca nacieron de nuevo, ni nacerán de nuevo en la gran tribulación. Aún así se van a seguir endureciendo. Por eso no endurezcas tu corazón, porque si tú endureces tu corazón en esta etapa, puede que te endurezcas en la gran tribulación cuando los juicios de Dios estén cayendo sobre tu vida. Pero así está escrito en la Biblia. Ok. Entonces, esta potestad de la santa muerte será echada al lago de fuego. Mientras tanto, es uno de los deidades, de los ídolos, del satanismo que hoy en día mucha gente usa para salir lo más rápido de sus problemas. Gente que en su desesperación no conoce a Dios, acude a un brujo, el brujo lo lleva a la santa muerte,
le dice que se compre una negra, una blanca, una roja, y lo lleva a su casa. En ese momento, pactó. Hizo un pacto con el diablo. Le va a dar todo lo que quiere. Lo va a sacar de la cárcel. Lo va a sacar de apuros. Le dará dinero, pero su alma ya le pertenece al diablo. Porque pactó. Ahora, que si se arrepiente antes de que le llegue la muerte, hay perdón de pecados en la sangre de Cristo. Por eso, hay muchos testimonios de que cristianos que antes de ser cristianos pactaron con la Santa Muerte. Ellos cuentan su testimonio, cómo fue este proceso. Porque atrajeron demonios. La gente que adora la Santa Muerte, ellos no se dan cuenta, empiezan a traer demonios a sus vidas. Y es por eso que empiezan a comportarse de una manera extraña, que cuando ellos no pueden controlar sus nervios, sus neuronas, acuden al psicólogo. Y como es tan fuerte su comportamiento anormal, los pasan al psiquiatra y el psiquiatra les da chochos, pastillas tranquilizantes, Valium, Equanil, Prozac, Diazepam, etcétera, etcétera, para que ese cuerpo, porque los demonios trabajan en el cuerpo humano. Por eso una persona que toma drogas, pastillas que el psiquiatra le recetó, se calman, porque al estar adormecido el cuerpo, los demonios no pueden tener actividad, porque ellos usan el cuerpo, como el endemoniado gadareno, que los demonios, su tormento para ellos es que no tengan un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque eran ángeles. Perdieron su cuerpo en la caída con Lucifer y ahora buscan cuerpos humanos. Pero los cuerpos humanos donde ellos se meten son de las gente que no tienen a Cristo, que no tienen el Espíritu Santo morando, que viven una vida de pecado inmoral, de pornografía, fornicación, adulterio, hechicería. Y todas estas cosas que vamos a ir viendo los atraen, son como imán. De ahí soy y se vienen. Por eso cuando alguien se convierte a Cristo, viniendo de una vida de ese tipo, de visitar recintos, brujos, etcétera, etcétera, es una lucha que trae esa persona, aunque ya nació de nuevo, el Espíritu Santo está presto, pero hay algo que está estorbando su vida. El pecado fue perdonado, pero hay consecuencias a veces que hay que desarraigar de una vez de raíz. Por eso tienen que venir a liberación forzosamente. Porque si no, no creces, no te metes a Dios, no buscas a Dios. Hay una lucha interna, no puedes dejar de pecar. Te está seduciendo el pecado y no te das cuenta que te está llevando a la condenación eterna en el infierno. Y está en ti la decisión. ¿Quieres ser libre? Y cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Jesús. Por eso tienen que venir a una consejería pastoral cuando se sientan así y nosotros aquí les damos una asesoría bajo la Biblia qué hay que hacer. Y es ahí donde tú serás libre porque vas a renunciar a todo pacto satánico. Cuando tú visitas un brujo, ya hiciste un pacto. Un recinto que te rameen de cualquier rameada, ya hiciste un pacto. Miren, nada más, para que vean, yo fui bautizado en la iglesia de San Pascualito, San Pascual Bailón, que es una calavera. Ustedes lo conocen. Esa iglesia, según la iglesia católica, no lo reconoce, que es ortodoxa. Está separada de la iglesia católica, la iglesia de San Pascual Bailón. Ahora que somos cristianos sabemos que es un demonio, que según se aparece en las madrugadas por ahí, en una carreta. Mi padre, cuando yo era chamaco, dice que lo vio, empezó a escuchar un ruido de la carreta,
Se levantaba en las madrugadas, abre la ventana de la puerta y ahí venía una carreta con un hombre que no se miraba claramente, pura figura. San Pascual Bailón es la Santa Muerte. Mis padres lo hicieron por ignorancia, no sabían. Cuando le cuento este testimonio para que vea de dónde me sacó el Señor, cuando yo me quiero casar, me casé por la Iglesia Católica, lo digo sinceramente porque no era cristiano. Yo amaba a mi esposa, estábamos jóvenes, y cuando me voy a casar me piden como requisito que yo fuera bautizado. Y yo no tenía ningún comprobante y le digo, es que me bautizaron en la iglesia de San Pascual. No, ese bautizo no vale porque está separada de la iglesia, no la reconoce. Entonces, ¿qué hago? Se tiene usted que bautizar. Muy bien. Ok. Gracias a Dios, una madrecita ahí en su ignorancia me ayudó. Fui a un catecismo, hágame el favor, ya de 21 años volví a ir al catecismo porque tenía que llevar el catecismo para que me pudieran bautizar ya de grande, porque iba a haber una serie de bautizos especiales para gente grande que nunca había sido bautizada. En la ignorancia, en la religiosidad en que estábamos, yo lo digo como testimonio para todos los que ven este video, para que vean que de dónde nos sacó Cristo. Y es por eso que ahora tenemos la verdad en su palabra, nosotros predicamos a Cristo para que usted salga también de esa ignorancia religiosa, que el diablo los ha engañado, nos tenía engañado. Muy bien, la cosa es de que terminé, le eché ganas, me lo aprendí de memoria, saqué 10 y ¡fum! Y ahí sí me pudieron casar. Bueno. Venimos a Cristo, me convierto a Cristo y entendí que yo necesitaba la bendición pastoral, como dice la Biblia. Renuncio a todo eso. Empezamos, obviamente, cuando nos convertimos a Cristo, empezamos a renunciar muchas cosas, a dejar todo eso, entendí. Y gracias a Dios me volví a casar, como dicen, ahora sí por la iglesia, pero en la presencia de Dios. Ahí están los videos, tengo el video, algún día se los pongo, donde nos casamos por la iglesia cristiana, recibiendo la bendición pastoral. Porque de ahí en adelante, Dios me empezaba a usar. Y tenía yo que estar alineado a su palabra para poderle servir a otro nivel en que iba yo creciendo. Por eso, si alguien no es bautizado primeramente bajo las aguas, no puede servir. Si alguien, un matrimonio, quiere servir y no tiene la bendición pastoral, como dice la Biblia, no puede servir en otro nivel. Claro, el servicio de aseo es otra cosa, pero servir bajo el púlpito o ir más allá es otra cosa. Necesitamos ir entendiendo estos principios de Dios para que Dios bendiga nuestras vidas. Si somos solteros, no hay ningún problema. Si vivimos solos, no hay ningún problema. Pero en un matrimonio es necesario. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos sometemos a la palabra de Dios. Y cuando Dios ve que nos sometemos, viene la bendición. ¿Cómo no te voy a bendecir si estás obedeciendo? Muy bien. Ok, entonces, esa iglesia, San Pascual, adoran a la muerte. Si tú entras, bueno, mejor no entres. No entres porque mejor míralo en internet, ahí búscalo, y ahí te van a pasar los videos y las imágenes y vas a ver la calavera. Vas a ver la calavera. Sí, porque qué tal que como imán los vas a jalar, no. Mejor así. De lejitos, como dicen, los ves, chécalo y vas a ver. ¿Por qué adorar la muerte cuando Cristo lo venció en la cruz? Ya está vencida la muerte. Él lo venció. Le quitó el derecho, la potestad al diablo. Lo vemos ahí en Gálatas, que le quitó el imperio de la muerte. Lo leímos en Hebreos, que él conquistó.
le quitó el poder que Satanás tenía sobre la humanidad. ¿Qué poder? A ver, va conmigo. ¿Qué poder Cristo le quitó a Satanás? El diablo tenía el poder sobre los seres humanos de separarlos eternamente de Dios. Ese era el poder que él tenía. Por eso cuando decimos que Cristo venció en la muerte en la cruz, le quitó el poder al diablo de poder separarnos espiritualmente de Dios. Y por eso ahora nosotros estamos unidos con Cristo, estamos fundidos con Él, somos un mismo espíritu, dice Corintios, porque un espíritu, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une a su esposa, a su esposo, una sola carne, un mismo espíritu. Entonces, estamos amalgamados así con Cristo, fundidos, y por eso nadie los arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10. ¿Por qué? Porque así estamos con Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo, que sucedió en el momento que tú recibiste a Cristo. Después viene el bautismo en agua. Bautismo en agua es para que tú demuestres que ya eres salvo. Ahora en marzo tendremos bautizos, que viene la temporada de calor, para que tú te bautices y lo tienes que desear, tienes que ser tú, no por obligación ni imposición, eso es tú. Y si tú decides, me quiero bautizar, es que porque ya eres salvo. Es para eso, para demostrar mi salvación, no para terminarse de salvar porque ya fuiste salvo por gracia. Ok, ¿cuáles son las causas que después de que alguien renuncia a todo este ocultismo, a toda la brujería, el diablo los empieza a corretear? El diablo es bien traicionero. Les ofrece el mundo, como se lo ofreció Jesús en Lucas 4. Adórame y te entregaré estos reinos. El diablo, a través de la santa muerte o de otras potestades, de otros demonios, de otros ídolos. Por ejemplo, hay muchos que son muy famosos, yo lo he visto en muchos negocios. ¿Sí? Por ejemplo, hay uno que ponen a la gasolinera, uno que han visto. Charbel. ¿Qué cosa traen? Clientes, clientela. Hay uno que se llama el juez justo, el que da sanidades o el que libera de problemas. Y la santa muerte es el que le da todo lo que pidan. Dinero, fama, salud, lo sana, como está según el vocalista de Cártel de Santa, ese grupo que es conocido. ¿Por qué creen que se llama cártel? Ya no el cártel de Sinaloa, ni el cártel de el cártel de una vez directo con el mero jefe. ¿Por qué? Porque él pactó que si lo sacaba de la cárcel, se la iba a tatuar en la espalda. Y así fue. Y rapidito salió. Hay otro testimonio de un cantante, Molotov. El vocalista ahora es pastor en Oaxaca. Gracias a Dios. Él cuenta su testimonio. Tenía fama, dinero, etcétera, etcétera, y todo, pero algo pasó en su vida que se rindió a Cristo. Y después de muchos años de proceso, conversión, santidad y limpieza, ahora es pastor. Es que de lo vil y menospreciado usa a Dios para su honra y gloria. Dios no va a venir a escoger a un grupo de santos que nunca han pecado. No. Lo vemos en la Biblia, en los evangelios, 12 apóstoles. Del vulgo, como decía Cantinflas, desletrados, pescadores, que no tenían estudios, Pedro con un carácter fuerte, etcétera, etcétera. De ahí, ¿qué hizo Dios? Los limpió con su palabra. Vosotros, les dijo, ya estáis limpios por la palabra.
los limpia, los discipula, 24 horas al día de discipulado por 3 años y medio. 3 años y medio de discipulado intenso, 24 horas. Dormían con él, desayunaban con él, caminaban con él, viajaban con él, comían con él, cenaban con él. Y cuando estaban a solas, el Señor ya les aclaraba las parábolas y cuantas cosas. Por eso ellos aprendieron, pero en 3 años y medio quedaron listos para pregonar el Evangelio, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y vemos que Jesús usó a 12 hombres, ¿sí?, que no tenían preparación teológica. Tenían una religión, el judaísmo ortodoxo. Nosotros también traíamos una religión, también. Entonces la gente se extraña ahora que cómo es posible que ahora es pastor, que ahora evangelista, cuando yo lo conocí que era borracho, parrandiero, mujeriego y jugador. No lo entienden. Pues eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Nos limpia de todo pecado. Nos limpia de toda maldad. No de la mañana estamos aquí predicando. Yo les he contado el testimonio. Mi testimonio fue un proceso de años. Que Dios tenía que tratar conmigo, trata con nosotros. Cuando Dios va a llamar a alguien para su siervo, lo tiene que limpiar, lo tiene que purificar, lo tiene que pasar por el fuego, lo tiene que probar. No de así nada más. Por eso, ¿cómo fueron probados los 12 apóstoles? Con la persecución. Y se fueron a esconder al aposento alto. Tenían miedo porque ya habían agarrado, según para ellos, al mero mero, a Cristo. Y se fueron a esconder, a esperar la promesa de la venida del Espíritu Santo. Pero cuando fueron llenos, salen del cuarto y ahora sí, a dar el primer sermón. Y se convierten, 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron, dice Hechos capítulo 2. Y así nosotros, todos venimos de una vida de pecado, de inmoralidad, otros más, otros menos, pero todos venimos de ahí y Cristo nos va limpiando con su palabra, con su palabra. Por eso, cuando alguien viene de su vida y se convierte, viene con una vida de ocultismo, hechicería, brujería, santa muerte, al venir a Cristo, el diablo no se queda quieto. Va a hacer lo posible. Esta santa muerte es tan horrible ese demonio, que les causa esquizofrenia y paranoia cuando renuncian a ella. Les empieza a causar delirios mentales de que los quieren matar, los persiguen y ellos están siendo atormentados, porque eso es lo que hace el diablo, atormentar al ser humano. Y imagínense vivir una vida así, siendo atormentado, no te comportas normal, el mundo, tus familiares te empiezan a despreciar porque tienes un carácter fuerte, horrible, te exaltas, te pones a gritar, mandas a todos a volar y es un comportamiento que ni tú te estás dando cuenta que hay un espíritu dentro de ti que te está dominando. Pero hay un proceso que se tiene que llevar y ese demonio tiene que salir. ¿Por qué? Porque hagan en cuenta que atraer demonios por hacer pacto, ya sea con la Santa Muerte o cualquier otro ídolo, los demonios entran al cuerpo de la persona. Y estando el demonio adentro, los atormenta. Les causa demonio interno les causa tormento interno y tormento externo. Les descontrola su mente. Y es aquí donde entra la ciencia. Cuando ven en una persona ese comportamiento, piensan que es la mente, enfermedades mentales, y por eso lo mandan al psiquiatra. ¿Por qué crees que ustedes existen esas clínicas
de especialidades psiquiátricas en Estados Unidos, en otros lugares, donde ahí están, hasta en las películas aparecen esas clínicas, los han visto, que andan todos ahí, hablando solo, en silla de ruedas, etcétera, etcétera, que llegan los familiares a visitarlos y que están hablando solitos. Lo han visto en películas. Es cierto, es la realidad. Ahora nosotros sabemos que esas pobres personas están endemoniadas. ¿Por qué creen que ahí los tienen con chochos, tranquilizantes? Y que cuando de repente el demonio se manifiesta, empieza a gritar, a alocarse, que vienen rápidamente los médicos y una inyección para calmarlo, un sedante. ¿Y por qué creen que se calma? Porque al estar sedado el cuerpo, el demonio queda intranquilo, queda tranquilo. Está dormido el cuerpo. Por eso cuando alguien muere así, de esa manera, el demonio se sale y busca otro cuerpo. Y pasa esto. Por eso le llama maldiciones generacionales, Éxodo 25, porque cuando un demonio sale de una abuela que era bruja, se sale, muere la mamá, la bruja, por eso estamos hablando de generaciones, y los demonios van de generación en generación. Viene y se mete en la hija, en el hijo, en el nieto o en la familia, porque ese demonio se siente con derechos de esa familia, porque sus ancestros tienen un pacto. Que hasta que esa familia no se convierta a Cristo, o uno de ellos, por lo menos que se convierta, ahí empieza a romper toda maldición generacional. Por lo menos en su vida y en la de sus hijos. Se corta la maldición. Es por eso que, ¿se acuerdan que les puse un video de esta señora mujer que en un panteón fue a hacer eso? Y que, ¿cómo está su vida ahora? Es que no es un juego. Por eso tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Y no le debemos tener miedo a cualquier ídolo que tú hayas tenido. No le tienes que tener miedo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vimos en el video. Llamar al pastor. Pastor, ¿qué hago con esto? Ahorita oramos, rompemos todo pacto satánico y en el nombre de Jesús, tas, y echarle fuego. Como dice Deuteronomio 5, quemarlos. Es que si lo regalo, no. ¿Le estás regalando un demonio a un familiar? No. ¿Cómo le vas a regalar un demonio a un familiar? O a alguien, un vecino. No se hace eso. Tienes que entenderlo como cristiano. Y por eso es la predicación de la palabra, con bases bíblicas. Tan fácil de entenderlo y tan fácil de obedecerlo. Miren, en Jeremías, vaya Jeremías capítulo 10. Para continuar con esta tercera parte. Jeremías capítulo 10, del 1 al 6. Vamos a leer tantito el contexto. Jeremías capítulo 10, versículo 1 en adelante. Jeremías, están los profetas mayores, después de Isaías y antes de Lamentaciones. ¿Ok? ¿Estamos? Dice ahí, tiene como título en su Biblia, los falsos dioses y el Dios verdadero. ¿Cómo le llama la Biblia a todos esos ídolos dioses falsos? Dice así, oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. Lea conmigo, no se me quede viendo. No aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo. Tengáis temor aunque las naciones las teman. Porque las costumbres, aquí está, las costumbres de los pueblos son vanidad, son huecos y vacíos. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril.
Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva cuando llevan la procesión. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Y aquí está lo importante. No tengáis temor de ellos, no le tengas miedo, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Qué significa esto? Lo leo en palabra de Dios para todo. Otra versión. Los ídolos parecen espantapájaros en un cultivo de pepinos. No pueden hablar y tienen que cargarlos porque no pueden caminar. Así que no les tengas miedo a esos ídolos, pues no les pueden hacer ningún mal y mucho menos les podrán hacer algún bien. Que ese muñeco, esa estatua, no puede hacerte ni bien ni mal, o ni mal ni bien. ¿En qué sentido? Que si tú renuncias a ellos, no tienen poder para hacerte daño. ¿Por qué? Porque tú ya tienes a Cristo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces no te pueden hacer ningún daño. Ay, que me va a perseguir el diablo si renuncio. No. No. Porque no tienen poder. Ni para hacer bien. O sea, claro, si alguien pacta con ellos, les hace el favor, les hace el milagro. Sí. Pero ¿en qué sentido no pueden hacer bien? En el sentido de que van a recibir un bien y no van a recibir castigo de Dios posteriormente. ¿Por qué? Al pactar con una de esas entidades, les hacen el milagro, los sanan, los sacan de la cárcel, los sacan de apuro, les da dinero, los hace famosos, etcétera, etcétera. Y supuestamente para el ser humano es un bien que le está haciendo y por eso lo adoro. ¿Sí? Pero para Dios no está haciendo un bien en el sentido de que no va a traer sus consecuencias. Según ellos o las personas que ponen su confianza en estas imágenes, en estos ídolos, piensan que viene de parte de Dios, que Dios está a través de ellos, que también viene de parte de Dios y que Dios va a utilizar a este santo, a esta virgen, y yo voy a recibir el favor que viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios, viene de parte del diablo. Isaías 42:8. Allá atrás de Jeremías. 8. A ver, un segundito. Isaías 42. Si no me equivoco. Perfecto. ¿Estamos ahí? Isaías 42, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y a otro, o sea, a otro Dios se está refiriendo, o a otro, no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Mire, lo voy a leer en la versión católica. Una versión latinoamericana, 1995 católica. Yo soy Yahvé, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi honor a los ídolos. Más claro, en la versión católica, señores católicos que nos ven. En palabra de Dios para todos, dice así. Yo soy Yahvé, ese es mi nombre, no le voy a dar mi gloria a otros, ni voy a permitir que adoren a los ídolos en lugar de adorarme a mí. Más claro. ¿Qué quiere decir que Dios no comparte su gloria con los ídolos? Que Dios no necesita, póngame atención, ayudantes. Dios no necesita una virgen, necesita un ídolo para que le ayuden a hacer milagros. No necesita. Él no comparte su gloria. ¿Sí? Él solo puede hacer todo.
Y cuando Él quiere, por medio de Jesucristo, puede liberar a cualquiera que se humille ante Él y se convierta Él. Si me buscan el pasaje de la mujer sirofenicia para citarlo, que uno lo busque, es por eso que si dice Jeremías que no le tengamos miedo, es que porque no pueden hacer ni bien ni mal. Ok, ¿en qué sentido? Vamos a suponer que tú tienes aquí una estatua. Renuncias a ella, de la que sea, Santa Muerte, cualquier. Tú al despedazar, hacer polvo o quemar ese cartón, ese cuadro, no tiene poder. No tiene poder. O sea, haz de cuenta que si una estatua de un ídolo que agarre su mano y agarre vida y te haga daño, no lo puede hacer. Físicamente no lo puede hacer porque es piedra. Ahora, de que sí lo puede hacer por medio de los demonios, pero cuando la persona no se ha convertido a Cristo. Ahí es donde los persigue, cuando no se convierten a Cristo y les causa daño. Pero cuando la persona se arrepiente y Cristo entra en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, los demonios saben quién tiene al Espíritu Santo y quién no. Y cuando ven a alguien que ya tiene el Espíritu Santo, van a tratar de atormentarlo, pero ya no pueden hacerle daño, no lo pueden tocar. Tenemos un testimonio, que lo vamos a ver un viernes, de uno que era brujo, una bruja, y que le iba a hacer daño, ahorita vamos a ver los demás puntos, a una mujer, a otra mujer. Viene el diablo y se le aparece y le dice, no toques a esa persona, porque ella es cristiana, es de Jesús y tiene su Dios, y no le pudieron hacer daño. La bruja entendió claramente. Pero si hubiera sido otra persona que no era cristiana, no tenía el Espíritu Santo, o aún así decirse, entre comillas, que es cristiano, pero no ha nacido de nuevo, entonces sí le puede causar daño. Miren, vamos a Hechos 19 antes de ir a ese evangelio. Vamos a ver un ejemplo. Leamos del versículo 11, Hechos 19, 11, para que leamos tantito el contexto. Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. ¿Quién es el que hace los milagros? Dios. Nosotros somos nada más instrumentos. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos se iban, hablando de demonios. 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, o sea, sobre los que estaban endemoniados, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea que aquí el demonio habló, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos,
de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quisieron hacer estos hijos de Seba? Quisieron sacar demonios, pero no tenían al Espíritu Santo. Por eso el demonio se manifestó a través de estas personas. Quisieron hacer un exorcismo. El exorcismo lo practica la Iglesia Católica. En la Biblia no hay exorcismo, no se practica el exorcismo, se practica, o no se practica más bien, se hace la liberación, liberar, que quiere decir expulsar demonios del cuerpo de una persona. Entonces, cuando el demonio habló, porque es cierto, hay testimonios de que cuando se manifiesta el demonio empieza a hablar, habló, dijo, a Jesús conozco. ¿Qué quiere decir esto? Que los demonios saben muy bien quién tiene el Espíritu Santo. A Pablo conozco. O sea, el demonio sabía que Pablo tenía el Espíritu Santo. Y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿estos quiénes son? Estos no tienen el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo los demonios? El demonio, a través de la persona que estaba aquí manifestándose, como el endemoniado gadareno que causaba miedo, que nadie pasaba por ahí, era muy agresivo, los atacaba, se les iba encima y cuánta cosa, lo mismo pasó aquí. Tanto que les pegó una revolcada el demonio y salieron heridos y desnudos. Esto nos enseña que como cristianos todos, tú y yo, tenemos todos la autoridad de Cristo para expulsar demonios. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Pero ¿quiénes son los que pueden expulsar demonios? Los que están santificando su vida. Y los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo. Tú tienes el poder, lo tienes que creer. Pero para eso primero tienes que ser libre, liberado, tú. Que quedes libre de cualquier espíritu inmundo que tú no sabes ni te das cuenta, no te imaginas que puede haber en ti, y luego cuando ya te sientas libre, el Espíritu Santo te lo va a hacer sentir. Entonces de ahí en adelante santifica tu vida, obedece a todo lo que manda Dios y vas a ser libre a cualquier otro endemoniado que se aparezca por ahí o cuando se manifieste aquí. Salieron corriendo, los revolcó el demonio. ¿Por qué? Porque son agresivos. Y la gente no se da cuenta. No, está loco. No, mira ese loco. Se alteró ahorita y no pasen por ahí porque les está pegando, les está aventando piedras y cuánta cosa. No saben qué es el que está dentro. Un demonio. Entonces, nosotros que tenemos la unción del Santo, 1 Juan 2:20, que es el Espíritu Santo, podemos hacer libre a las personas. ¿Pero qué necesitamos? Santidad, apartados del pecado. Porque aún así, teniendo el Espíritu Santo, ya, naciste de nuevo, pero estás en ese proceso y no te quieres afirmar, te tienen que estar trayendo a la fuerza, aquí arriando, y no hay un deseo dentro de ti, entonces, tarde o temprano, te va a revolcar el demonio. ¿De qué manera? Te va a llevar a las drogas. Te va a hundir más en la pornografía. Te va a hundir más en el alcoholismo. Más en la fornicación. Más en el adulterio o más en la brujería. Para que toques fondo. Porque no has querido obedecer a la palabra de Dios. Esas son las consecuencias. Y es que Dios va a permitir. ¿Y por qué permitió esto? Permitió por tu desobediencia. Y lo permitió que pasaran cosas. Es más, puede permitir que te vayas a casa antes de tiempo. Porque en la misericordia de Dios sabía que ya no tenías compostura, que no ibas a entender. Pero como de tal manera nos amó y nos ama, te vas a casa antes de tiempo. Por eso, cristiano que esté participando de la Santa Cena en fornicación,
en adulterio, en borrachera, en pornografía, tarde o temprano le llega el juicio de Dios, porque lo ama. Y te vienes a casa. Por eso dice ahí Corintios 11:23, y muchos duermen ya, para que el evangelio no sea blasfemado. ¿Por qué te da vergüenza que tus familiares sepan que ya eres cristiano o cristiana? ¿Por qué te avergüenzas de Cristo en las redes? Te escondes en las redes. ¿Por qué te avergüenzas? Se supone que tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a querer pregonar el evangelio, predicarle de tal manera. No sé hablar mucho, pero yo comparto las prédicas, estas transmisiones que están buenísimas, que ya no las predican en las iglesias ahorita. Y demos gracias a Dios porque estamos aprendiendo muchas cosas que ni nos imaginábamos. Miren, Dios puede hacer libre a cualquiera, aún sin pasar un proceso de liberación. Y hay testimonio. ¿Cuál es el pasaje en el Evangelio que le cité? Marcos capítulo 7, 24 en adelante. La fe de la mujer sirofenicia. Esta mujer, no siendo judía, cuando conoció y oyó de Jesús, puso su confianza en él. Dice, Marcos 7:24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Estaba hablando el Señor Jesús. Él a veces que se cansaba, se estresaba como humano y diría, bueno, ya quiero que me dejen solo, me quiero relajar, por favor, no quiero que nadie me busque, no dejen que entre nadie ahorita a buscarme. Como humano, el Señor Jesucristo. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu, ahí está, un demonio inmundo, luego que oyó de él, de Jesús, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Gloria a Dios. ¿Ves lo que hace Jesús y lo sigue haciendo? Pero ¿qué es lo que lo mueve al Señor? La fe. Mientras tú no tengas confianza en Él, en su palabra, nunca le vas a agradar. Nunca. ¿Quieres que tu hija sane? ¿Que tu familiar sane? Tienes que confiar. Y cuando tú confías, llevas a la obra su palabra. Obedeces en todo, no a medias, ni 3/4. Dios nos quiere al 100, no al 70, no al 60, ni al 50. Para que pueda Él obrar. Claramente, sin que le llevaran a la muchacha endemoniada, Jesús dijo la palabra, o con su mente nada más dio la orden, y el demonio salió. Tal y como le sanó al centurión, un soldado del centurión. Y el centurión le pidió sanidad para un soldado suyo que estaba enfermo y le dijo el centurión, voy contigo, le dijo Jesús. No, porque yo sé que como yo tengo autoridad y doy orden, ellos lo hacen. Y yo creo que con que tú digas la palabra, así será hecho. ¿Y qué dijo? Se voltea Jesús a los judíos. ¿Ven cuánta fe de este hombre? Ustedes que se dicen ser el pueblo de Dios, Israel, judíos, etcétera, etcétera. Un hombre romano gentil, ¿cómo es posible que está confiando más en mí?
¿Cómo es posible que hay gente que no es cristiana y tiene más confianza que los cristianos aún? Y el Evangelio muestra que iba en camino a ver a su soldado y ahí venían y le dijeron, has sido sanado. El centurión seguro se convirtió en la cruz, porque ahí estaba al pie de la cruz cuando Cristo muere. Y lo volteé a ver a Jesús, tal vez, y nada más le dio gracias con la vista. Esa es la fe. Como la mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocar el borde de su manto. Es que es la fe. Poder ha salido de mí. Alguien me ha tocado, dijo Jesús. Señor, ¿cómo quieres que no te toquen, que no te apretujen aquí si hay mucha multitud? Sí, pero alguien me ha tocado en fe porque poder ha salido de mí. Y volteé a ver quién. Y la mujer no se daba a conocer al instante porque tenía miedo de que la expulsaran, porque no podía estar supuestamente cerca de Dios o en el templo o en el tabernáculo, porque era inmunda, porque estaba sangrando, tenía cáncer de matriz esa mujer. Pero al instante que tocó el borde nada más, el flujo de su sangre, la fuente, dice, se secó. Al instante Dios hace milagros. Él no anda a medias, como los ídolos, que le tienes que poner su manzana para que te siga proveyendo. Como este ídolo de la Santa Muerte. Que tienen que estar poniendo manzanas y manzanas para que le siga cumpliendo sus deseos y le siga dando dinero. No, Dios no necesita. Dios lo hace cuando confiamos en Él. Porque sin fe es imposible. ¿Hasta cuándo vas a entender este punto de confiar en Él? ¿Hasta cuándo? ¿Buscas en el mundo? ¿Buscas con tus amistades, con tus familiares? Vas a depender de ellos para que ellos te den trabajo, dinero y muchas cosas. ¿Y no vienes a buscar de Dios? Allá las consecuencias. Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Mientras tú no lo busques, papacito, te va a ir mal. Mamacita, te va a ir mal. Sigue poniendo tu esperanza en el mundo y vas a terminar mal. Vas a tocar fondo y ahí vas a estar y no vas a salir hasta que te arrepientas de todo corazón y voltees los ojos al cielo y esperas y veas que hay una salida. Mientras tanto, ahí seguirás. Como dicen, no vas a pasar de perico perro. Vas a querer volar y no vas a poder porque eres perico. El perro va a querer volar y no va a poder volar porque es perro. Es su naturaleza. Vas a querer hacer otras cosas, no vas a poder. Vas a querer comprar una casa, un terreno, no vas a poder. Porque estás ahí como perico o como perro. Es un refrán que se usa muy comúnmente para ilustrar que alguien en su vida no avanza ni espiritualmente, ni materialmente, ni financieramente por lo mismo, porque no le cree a Dios. No le creen a Dios. Muy bien. Si ya vimos de que cuando renuncian a alguien a estas potestades, no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal, entonces ahí es donde le tenemos que creer a Dios. Señor, no temeré a nadie. Como dice el Salmo 27, anótelo. Jehová es mi luz y mi salvación. Más anótelo. Es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién atemorizarme? Él es mi luz y mi salvación. Primera Juan 4:4. Anótelo nada más. Cuando yo le diga vaya, anótelo para que avancemos. Primera Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Mayor es el que está en vosotros, o sea, Cristo, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Y cuando dice que el que está en el mundo se refiere a Satanás, porque él es el príncipe de este mundo que tiene el control del mundo. En las redes sociales, en la música, en el internet, por donde quiera vemos metidas las manos de Satanás. Y el mundo no se da cuenta. No se da cuenta. Simplemente en las redes sociales, la pornografía. Ahí tiene controlado Satanás al mundo con la pornografía. En la televisión, con videos eróticos, anuncios de un producto que nada tiene que ver, que salga una muchacha en bikini. Y por donde quiera. Ahora lo discernimos. Bueno, los que están creciendo y madurando, porque hay quienes que no disciernen todavía, que no le cambian esa película en Netflix, que es romántica pero viene una escena de sexo, nunca faltan. Y si tú la dejas pasar, te va a estar dando vueltas. Así que adelántale o cámbiale de canal. O no le des clic a ese video, ese reel, como le llaman, en Facebook, YouTube. Tener mucho cuidado, porque el pecado nos entra por acá, a los hombres. La mujer mayormente les entra por acá, pero los hombres por acá. Y hay mujeres que también son sensibles, que tienen que cuidar su vista. No ver, los jóvenes no pueden estar viendo películas con escenas de sexo, menos películas ya que traigan demasiado contenido, o una serie de Netflix o cualquier plataforma que sea satánica, o que vayan a Cinépolis a ver películas satánicas o estar viendo películas satánicas. Nada de eso, porque atraen demonios. Yo tengo un testimonio que conocí de una hermana que solo iba a los cines a buscar, a ver películas satánicas. Que El Ojo, esos títulos que han salido, y era su pan de cada fin de semana. Y un día se manifestó y le llevó un proceso y luego contó su testimonio, que la raíz estuvo en meterse con películas satánicas. Cuidadito de tener mucho cuidado con lo que ves. Tú eres santo. Sean santos porque yo soy santo. Santifíquese todavía los que estamos en este tiempo, para que no atraigas demonios, para que no venga Satanás a quererte estorbar, a quererte batear ahí y que caigas en pecado y caigas y vuelvas a caer y te quieres levantar y vuelvas a caer. Pero es que tú, está en ti, que tú tienes que desecharlo, arrepentirte. Bueno, finalmente tenemos que desechar el pecado de nuestras vidas. Santificación. Y para que tú puedas, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Es una orden, un mandamiento, no es una opción venir cuando tú quieras. No dejen de congregarse, porque ahí es donde tú escuchas, y al escuchar la palabra que predico se convierte en espíritu y le llega a tu espíritu, si es que tienes el Espíritu Santo. Y es donde se va fortaleciendo nuestra vida, nuestro cuerpo. Esta carne se va sometiendo más al Espíritu Santo.
Ese es uno de los puntos de los cuales atraemos demonios. Por la idolatría y esta potestad y muchas más que ves en negocios y por aquí y por allá, que sí les va bien. Si ustedes se han dado cuenta, han ido a comprar bolsas a un negocio muy famoso, que venden bolsas de todo tipo, tienen un ídolo. Me reservo el nombre. Y si tú ves, han crecido como no se imagina. Por aquí, por allá, hay sucursales por aquí. ¿Por qué? Porque ahí lo tienen. Ahí en la entrada lo ven. Ya pactaron. El dueño ya pactó. Y no sabe que pactó con un demonio. Y al pactar con ese demonio, hizo pacto con el mero jefe también. El comandante en jefe, con Satanás. Y les da dinero. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Dijo Jesús. ¿De qué sirve llegar a ser famoso, llegar a tener dinero, si no tienes a Cristo como tu Salvador? Si tú no eres salvo. Todo lo que tengas, dinero, cuenta en el banco, casas, terrenos y todo lo que tú quieras, te llega la muerte y te vas al infierno. ¿Y a quién le quedó? Y al rato, los hijos como alacranes peleándose por la herencia. Mejor déjales a Cristo y no les dejes esa herencia. Por eso, cuando una familia se convierte a Cristo, todo hay equidad, hay justicia, hay buenos arreglos, porque todos somos cristianos. Y eso es lo que quiere Dios. Nos quiere bendecir, pero está en ti. Tú como cabeza de jefe, tú como madre, tú como padre, como jefe de familia, tú tienes la responsabilidad sobre tu familia. Muy bien. Lo dejamos hasta acá. Que vamos a ver las bases bíblicas donde vienen los brujos, la astrología, la adivinación, le leo la mano, le leo las cartas, todo eso lo vamos a ver que dice en la Biblia, pero no me lo voy a aventar en 5 minutos. Vamos a continuar el otro domingo. No se pierda esta secuencia, le va a servir mucho. Y ya deje de ser un religioso, que de ir a misa de vez en cuando tú querías. Cristo no es religión. Tienes que venir continuamente para que aprendas la secuencia. Espero que entienda. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de la Biblia. ¿Qué es tu palabra, Señor? Te bendecimos en esta tarde y gracias por bendecirnos tanto con estas enseñanzas que nos abren los ojos cada día para que seamos luz en medio de las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo. Nadie prende una vela y la pone bajo la mesa, sino para que alumbre a todo aquello que está en tinieblas. Señor, y si nosotros somos la única luz en este mundo, porque la luz de Cristo está en nosotros, nosotros debemos alumbrar a todos los contactos, a toda nuestra familia, a las redes sociales que están en tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. En esta tarde te bendecimos, Señor, por tu palabra que tú nos das. A todas las personas que están viendo este video por primera vez, ahí en las redes sociales, en esta transmisión o en YouTube, tal vez tú no tengas a Jesucristo. Si tú has entendido esta predicación de la palabra y te ha quedado claro que tú vives bajo la idolatría, tienes un altar de ídolos en tu casa, tienes que destruirlos. Y tienes que creerle solamente a Jesús, que Él es el Señor, Él es el Salvador. El diablo te está engañando a través de esos demonios, le llama demonios. Tendrías que ver la primera, segunda y esta parte para que comprendas mejor. Lo he explicado con bases bíblicas. Nada lo hemos sacado de la manga. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, invitar a Cristo como tu Señor y Salvador.
Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Dejar de hacer lo que estás haciendo y volverte a Dios por medio del Señor Jesucristo. Si tú quieres invitar a Cristo por primera vez, repite conmigo esta oración. Ahí donde estés viendo este video, y a todos los que están acá que no se han arrepentido. Si tú sabes bien que no te has arrepentido, sigues pecando, Dios te da la oportunidad hoy que sigues vivo. Por la misericordia de Dios no te has muerto. ¿No te ha pasado algún accidente, algo que haya pasado en tu vida, una enfermedad, que hayas caído en hospital? Porque Dios te ama y está esperando que vengas al arrepentimiento. Así que arrepiéntate de todo corazón y repite conmigo estas palabras ahí en tu lugar y a todos los que ven este video. Y dile así: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Entra en mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a morar en mí, Señor Jesús. Tu palabra me ha enseñado que no soy salvo, que he estado haciendo lo malo delante de tus ojos. Pero ya no quiero más fallarte, pecar contra ti. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Recibo mi salvación por fe. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado por primera vez, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu corazón, a tu vida. La salvación se recibe por fe. Si tú has orado y has repetido esta oración con todo tu corazón, déjame decirte que Cristo ha entrado. Dios te ha perdonado tus pecados. Lo que tienes que hacer ahora es comenzar a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis. Léela, por favor. Busca una iglesia cercana ahí a tu domicilio, en esa ciudad, en ese país donde vives. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Así que nos gustaría conocerte. Déjanos un comentario, un inbox, para orar por ti y darte otras instrucciones más. Mientras tanto, que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén.